Listo. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Valeria Villada Ortiz. Yo soy estudiante de medicina y el día de hoy me gustaría hablarles acerca del síndrome antifosfolípidos. Primero que todo, le quería dar las gracias a la doctora Diana por invitarnos a todos a hacer nuestras presentaciones para el Fórum de Enfermedades Autoinmunes y pues sí, agradecerle mucho a ella y que este es el tema de esta presentación. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta. Vamos a ver unos pacientes a continuación y la pregunta es, ¿será que estos pacientes tienen algo en común? Entonces aquí tenemos 3 pacientes. El primero de ellos es Camilo. Camilo es un paciente de 24 años, es una persona muy activa a la que le gusta hacer ejercicio, a la que le gusta jugar fútbol, es una persona pues sí, muy alegre en general y podemos decir que no tiene ningún antecedente patológico conocido hasta el momento, pero consulta por un cuadro de 40 minutos de evolución con desviación de la comisura labial derecha, disminución de la fuerza en miembro superior derecho, y a pesar de que parece entender lo que se le está tratando de decir, en el momento Camilo no es capaz de hablar o de producir hacer alguna forma de lenguaje verbal. Luego tenemos a Melissa. Melissa es una paciente de 32 años que tampoco tiene ningún antecedente patológico conocido y consulta porque con su pareja han intentado en varias ocasiones tener hijos. Sin embargo, ha presentado 3 abortos inexplicados antes de la 10ª semana de la gestación. Y por último tenemos a Cristina. Cristina es una paciente de 30 años que consulta porque lleva una semana con dolor, edema y eritema en la pierna izquierda. Adicionalmente al examen físico se encuentra que tiene un soplo cardíaco. Listo. Entonces, podríamos decir que todas estas manifestaciones clínicas y todo lo que están presentando estos pacientes puede tener muchos diagnósticos diferenciales. Cada uno puede tener una enfermedad diferente, una condición diferente y una situación distinta. Pero, al menos con el tema de esta charla, vemos que gran parte de estas manifestaciones se relacionan con síndrome antifosfolípidos, sean trombosis arteriales, como la que podríamos sospechar en el caso de Camilo, pueden ser trombosis venosas, como la que se sospecha en el caso de Cristina, o morbilidad materna, como la que podríamos sospechar en el caso de Melissa. Muchas de estas manifestaciones se presentan sin tener ningún antecedente patológico conocido o en conjunto con otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Este es el tema de la charla y el día de hoy vamos a hablar acerca de una definición, epidemiología, algo de la fisiopatología, también un poco de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento del síndrome antifosfolípidos. Entonces, lo primero es la definición. ¿Qué es el síndrome antifosfolípidos? El síndrome antifosfolípidos es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por 2 cosas: la presencia de anticuerpos antifosfolípidos persistentemente positivos y unas manifestaciones clínicas asociadas. Los anticuerpos antifosfolípidos son generalmente de 3 tipos o se detectan por 3 exámenes, por así decirlo. Tenemos los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 y los anticuerpos que alteran la prueba del anticoagulante lúpico. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípidos tienden a ser trombosis, puede ser arterial, venosa o microvascular, morbilidad materna, que tiene muchas formas de manifestarse, y algunas manifestaciones que no son trombóticas, por ejemplo, la libido racemosa. Ya teniendo en cuenta esa definición y entendiendo que es una enfermedad en la cual hay muchos mecanismos pues, de trombosis y ya vamos a ver muchas manifestaciones clínicas también, este síndrome también se puede clasificar en primario o secundario. Se conoce como SAF primario, aquel SAF en el que no hay otra enfermedad autoinmune al mismo tiempo que se tiene el síndrome antifosfolípidos, y SAF secundario como aquel en el que el paciente presenta síndrome antifosfolípidos junto con otra enfermedad autoinmune sistémica y en el caso pues generalmente en el que esto se presenta tiende a ser con lupus eritematoso sistémico, pero puede ser con otras. En cuanto a la epidemiología, se ha estimado una prevalencia de 40 a 50 pacientes por cada 100.000 con SAF, y hay algunos autores que dicen que la prevalencia mundial puede estar alrededor del 1% de la población. La incidencia está alrededor del 2 a 5 casos por cada 100.000 personas, y tanto esta prevalencia como la incidencia pues ya mencionadas pueden variar según la localización geográfica donde nos encontremos. Se sabe hasta el momento que el SAF es más común en mujeres que en hombres,
que la edad de presentación es alrededor de los 50 años, que cuando se compara si es más común el SAF primario o el secundario, generalmente tienen la misma proporción, o sea, es muy homogéneo, y que el síndrome antifosfolípidos catastrófico, que es una forma muy grave de SAF, que tiene mucha mortalidad, se presenta en menos del 1% de los pacientes, que es algo que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a los anticuerpos y manifestaciones clínicas, específicamente en la epidemiología se sabe que del 1 al 5% aproximadamente de la población mundial tiene anticuerpos antifosfolípidos sin necesariamente tener síndrome antifosfolípido. Y que si nos vamos a población pues, de niños como tal, hasta el 25% de los niños asintomáticos pueden tener anticuerpos antifosfolípidos en sangre. Entonces vemos que en general estos anticuerpos se pueden presentar en un buen porcentaje de la población y que actualmente se está tratando de determinar qué tan común es esto de manera específica, pero que esto es lo que se ha estimado hasta el momento. En cuanto a los pacientes que sí tienen síndrome antifosfolípido, la manifestación clínica más frecuente es la trombosis venosa, específicamente trombosis venosa profunda en miembros inferiores, seguida por el ataque cerebrovascular y el ataque isquémico transitorio en cuanto a las manifestaciones trombóticas arteriales. Otro dato importante es que hasta el 6% de las pacientes que presentan abortos recurrentes y que todavía no se ha encontrado una explicación médica para ello, tienen anticuerpos antifosfolípidos y que entre los pacientes con síndrome antifosfolípidos la manifestación obstétrica más frecuente es esta misma, abortos a repetición en los primeros estadios, pues en las primeras etapas del embarazo. Listo. En cuanto a la fisiopatología, pues es algo muy complejo, es algo bastante amplio, pero actualmente se tiene una teoría y es la teoría de los 2 golpes en el síndrome antifosfolípido. Resulta que esa teoría sale de algo muy parecido con lo que mencionábamos hace un momento en la epidemiología y es que hay una gran cantidad de personas que tienen anticuerpos antifosfolípidos y que no tienen esas manifestaciones clínicas de trombosis o alguna alteración, pues, o sea, que no tienen SAF. Eso se da porque es necesario tener anticuerpos antifosfolípidos para que se desarrollen las manifestaciones clínicas, pero tiene que haber otro proceso, otra situación protrombótica, otro factor que aumente las posibilidades para que se den esas manifestaciones clínicas. A eso es a lo que se le conoce como los 2 golpes. El primer golpe es la producción de anticuerpos antifosfolípidos y el segundo es cualquier estado protrombótico que favorezca que esos anticuerpos antifosfolípidos causen todas las manifestaciones clínicas que ya vamos a mencionar. Entonces aquí en esta imagen, que tiene un montón de cosas, la idea es decir que a veces en condiciones como infecciones, por ejemplo aquí vemos unas espiroquetas, podrían estar representando a Treponema pallidum y la infección con sífilis. Ante algunas infecciones, nuestro organismo podría producir anticuerpos antifosfolípidos. Esos anticuerpos antifosfolípidos podrían estar en sangre, uniéndose específicamente a los fosfolípidos o las proteínas a las que se unen. Y cuando hay otra situación, como por ejemplo una infección o factores de riesgo cardiovascular como fumar, alteraciones cardíacas, otra enfermedad autoinmune sistémica como en el caso del lupus, podría presentarse las manifestaciones del SAF y ya propiamente sería síndrome antifosfolípidos. Otra cosa muy importante con esta teoría es que aunque se ha apoyado en buena parte pues, de las manifestaciones trombóticas, todavía no se sabe o no se puede decir directamente, o sea, muy precisamente, que esta misma teoría aplica para la forma de la morbilidad materna en el SAF, porque actualmente no se sabe si hay algún factor como una infección o algún factor ambiental o lo que sea que cause las trombosis en los pacientes con SAF, a las pacientes con SAF que están embarazadas, o si es simplemente por la presencia del SAF. Entonces, los anticuerpos son muy importantes, principalmente tenemos 2 anticuerpos y tenemos una prueba en la que se pueden detectar muchos otros anticuerpos. Tenemos los anticuerpos anticardiolipina, que fueron detectados por primera vez en tejido cardíaco, como unos anticuerpos que se dirigen contra un fosfolípido que está presente en ese tejido. Tenemos los anticuerpos antibeta-2 glicoproteína 1, que como vemos aquí, la beta-2 glicoproteína 1 es una proteína que tiene 2 conformaciones, una proteína bastante interesante, y los anticuerpos que alteran la prueba del anticoagulante lúpico, que en realidad pueden ser tanto estos 2 como otros anticuerpos que también estén dirigidos contra fosfolípidos. Por ejemplo, anticuerpos contra fosfatilcerina o anticuerpos contra protrombina o trombina, entre muchos otros anticuerpos que actualmente
no se miden y no se sabe pues cuál es el grado de implicación que tienen en la fisiopatología. De estos 3 anticuerpos se ha visto que uno que puede estar muy relacionado con la fisiopatología son los anticuerpos antibeta 2-glicoproteína 1. Y esto es porque esta proteína como tal es una proteína muy enigmática, es una proteína a la cual se le está buscando mucho, o sea, se le está buscando cuál es su función realmente, porque se la ha encontrado en tejido que ha estado isquémico, por ejemplo, en tejido pues después de que un paciente tenga un infarto de miocardio o en tejido cerebral también, pero también se ha encontrado en tejido sano. Entonces no se sabe si es que esta proteína tiene una función reguladora tanto de la respuesta inflamatoria y la respuesta, pues y la hemostasia, o si esta proteína tiene alguna otra función que no se conoce. Actualmente se ha propuesto que podría contribuir a inhibir la agregación plaquetaria, o sea, fisiológicamente, al unirse a plaquetas, inhibiría que estas se agreguen y toda la cosa. Cuando se une a células apoptóticas podría ayudar a que se eliminen estos detritos celulares de los tejidos y también se ha propuesto que puede ayudar en la fagocitosis debido a que es una proteína que se une con, o sea, que se une con cierta facilidad al lipopolisacárido. Sin embargo, la función exacta de esta proteína todavía no se conoce y sí se ha observado que los anticuerpos contra esta proteína son patogénicos o podrían están implicados en la fisiopatología del SAF. Entonces, aquí de manera general vemos un poco de lo que puede pasar con esta proteína. Tenemos el primer golpe, entonces tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, como los anticuerpos anti-beta 2-glicoproteína 1. Ellos se unen a la beta 2-glicoproteína 1 o a los otros fosfolípidos a los que se unen, y eso hace que se agreguen a algunas células, como los monocitos, las plaquetas y las células endoteliales. Esa unión con esas células lo que hace es que este complejo del anticuerpo con la beta 2-glicoproteína 1 pueda ser captado o pueda ser, sí, captado por algún receptor en la membrana de estas células. Como el LRP8, está el receptor de anexina 2 o los receptores tipo TOL, como el TOL2, TOL4, TOL8. Y lo que terminaría pasando es que estos receptores, por vías diferentes, llevan a la activación de algunos factores de transcripción nucleares, como estos que tenemos aquí, que favorecen la síntesis y la formación de citoquinas proinflamatorias, de factores como el factor tisular que favorecen la coagulación, la activación de las células propiamente, por ejemplo, la activación plaquetaria o la activación de las células endoteliales para que presenten más proteínas de adhesión a leucocitos, y que esto podría estar relacionado entonces con el punto en el que el primer golpe favorece el segundo golpe, o sea, se une con el segundo golpe, o sea, con ese estado protrombótico que causa las manifestaciones clínicas. Aquí en la imagen de la derecha tenemos algo muy similar, un anticuerpo antifosfolípido, tenemos a la beta 2-glicoproteína 1 que está unida a este receptor AOPOER2. Este receptor tiene una señalización intracelular y toda esta unión de este complejo anticuerpo con la beta 2-glicoproteína 1 favorece la activación pues de estas vías de transcripción, estos factores de transcripción, se empiezan a producir más moléculas de adhesión, más factor tisular, se puede activar también el complemento y eso favorece tanto que lleguen más células al tejido, haya más inflamación y también, por ejemplo, por la vía del factor tisular, haya mayor posibilidad de que se produzca el trombo. Entonces, hay una interacción ahí curiosa como entre la parte de la inflamación y la coagulación. Esto es bastante complejo en realidad y todavía se está estudiando, pero era para traer un poquito de la fisiopatología del SAF. Aquí vemos también que esto tiene que ver con el SAF obstétrico, pero en el SAF obstétrico se ha visto algo y es que podría ser que no sean tanto la formación de trombos la que cause todas estas manifestaciones, sino la inflamación. El hecho de que todas estas vías terminen activando a las células, activando el complemento, reclutando neutrófilos, monocitos y produciendo más citoquinas a nivel placentario o a nivel, pues sí, en ese lugar, sería lo que terminaría causando la morbilidad obstétrica. Sin embargo, es más complejo y todavía se está estudiando toda la forma en la que la inflamación y la coagulación interactúan en el síndrome antifosfolípidos. Por el lado de las manifestaciones clínicas, entonces las más frecuentes son la trombosis y morbilidad materna. Entre las trombosis, la trombosis venosa en miembros inferiores pueden presentarla hasta el 39% de los pacientes con SAF. En la trombosis arterial, el ataque cerebrovascular es el más frecuente. Hasta el 20% de los pacientes con SAF pueden presentar un ataque cerebrovascular, o sea, es un porcentaje bastante alto.
Lo mismo con el ataque isquémico transitorio, hasta el 11% pueden presentar un ataque isquémico transitorio. Abortos antes de la 10ª semana de la gestación son la manifestación obstétrica más común del SAP, pero hay otras. Está la preeclampsia, la eclampsia, insuficiencia placentaria, bajo peso al nacer y abortos en cualquier momento de la gestación. En esta imagen, por ejemplo, vemos que hay muchas manifestaciones clínicas del SAP en muchos sistemas. Efectivamente, es una enfermedad sistémica. Y, por ejemplo, a nivel cerebral tenemos al ataque cerebrovascular como una de las manifestaciones frecuentes. O sea, en esta gráfica, perdón, voy corriendo, esta gráfica lo que nos muestra es que hay unas que son frecuentes, menos frecuentes, inusuales y raras. Entonces, el ataque cerebrovascular es bastante frecuente a nivel cerebral, pero en el SAP también ha habido, o sea, también se ha encontrado una asociación con epilepsia, demencia vascular, deterioro cognitivo, migraña, corea, entre otras manifestaciones. A nivel retiniano, la trombosis de las venas retinianas es menos frecuente, pero también se puede presentar. Amaurosis fugax también se puede presentar. El tromboembolismo pulmonar es frecuente, pero también puede presentarse hipertensión pulmonar. A nivel cardíaco no es tan frecuente, es una manifestación algo más exótica, pues como más rara. Puede haber enfermedad valvular, que generalmente consiste en engrosamiento y regurgitación valvular, principalmente en la válvula mitral y aórtica. Puede haber enfermedad coronaria. A nivel hepático puede haber trombosis de la vena porta, puede haber síndrome de Budd-Chiari. A nivel adrenal, trombosis adrenal. Puede haber morbilidad materna, que es bastante frecuente. Puede haber livedo reticularis, que aquí la mencionan como reticularis, pero es livedo racemosa, que también es bastante frecuente. Trombocitopenia, trombosis venosa profunda y otras manifestaciones como osteonecrosis, gangrena digital, corea, entre úlceras cutáneas, entre otras. Listo. Entre las manifestaciones clínicas del SAP hay una que es muy grave y es el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Este es el síndrome antifosfolípidos, es una forma muy grave de la enfermedad que ocurre en menos del 1% de los pacientes, pero que cuando se presenta pues puede tener una morbilidad muy alta porque consiste en una trombosis que afecta 3 órganos, sistemas o tejidos en un periodo muy corto de tiempo, o sea, por ejemplo, en una semana. Cuando se hace confirmación histológica, no hay inflamación en la pared de los vasos sanguíneos, eso es algo importante pues ahí como de la definición de esta forma de SAF, pero pues sí, es bastante grave en realidad esta manifestación, aunque es poco frecuente. Entre los sistemas más comprometidos está la parte renal, pulmonar, cardíaca y cutánea, y estas cositas que aquí como en la imagen son para decir que muchas veces hay factores que precipitan la aparición del síndrome antifosfolípidos catastrófico, que sería, por ejemplo, infecciones, cirugías, periodos de reposo prolongado, entre otras condiciones que pueden precipitar que se presente esta forma de SAF. Listo, ya en cuanto al diagnóstico, vamos a pasar a los criterios clasificatorios. En SAF tampoco hay criterios diagnósticos, hay criterios clasificatorios que, bueno, no se utilizarían tanto como para hacer el diagnóstico, pero pueden ser una guía para reconocer a los pacientes con SAF. Los primeros que se propusieron fueron los de Sapporo de 1999. En esos criterios habían una parte de criterios clínicos y también habían criterios de laboratorio con los anticuerpos y la prueba del anticoagulante lúpico. En estos criterios había que tener un criterio clínico y un criterio de laboratorio para hacer la clasificación. Y eso pues estuvo bien por un tiempo, pero después se revisaron estos criterios en 2006 porque se fueron investigando, se fueron encontrando más cosas acerca de esta enfermedad y lo que se vio es que había que agregar, por ejemplo, manifestaciones trombóticas como el ataque cerebrovascular y el AIT tenían que ser agregadas como eventos trombóticos y también la importancia de un anticuerpo que ya mencionamos que es muy importante en la fisiopatología, que son los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1. Entonces, en 2006 se hizo la actualización. Esos criterios pueden ser los actualizados de Sapporo o los criterios de Sydney, pues tienen esos nombres. Y esa fue la mayor diferencia que había entre ellos. La parte pues de los anticuerpos y también en el criterio clínico, lo del ACV y el AIT. Algo muy importante es que aquí fue cuando se amplió el tiempo para decir que los anticuerpos eran persistentemente positivos. En los primeros criterios se pensaba que eran 6 semanas y ya, bueno, se había propuesto que fueran 6 semanas para decir que eran persistentemente positivos y aquí ya se fue cuando se estableció que había que hacer una separación de 12 semanas para decir que los anticuerpos antifosfolípidos eran persistentemente positivos. El año pasado
se hicieron otros criterios clasificatorios, que son los criterios EULAR ACR 2023. Estos criterios, en comparación con los anteriores, ampliaron las manifestaciones clínicas, son un poco más específicos y pues son un poco más específicos, ampliaron esas manifestaciones y le dieron cierto, por así decirlo, valor a las manifestaciones. Me explico. Hay algunas manifestaciones en las, o sea, hay algunas personas que, por ejemplo, tienen trombosis, digamos, trombosis venosa profunda, y no tienen factores de riesgo cardiovascular, o sea, no había una manera de explicar esa trombosis. Y hay otras personas que sí tienen esos factores de riesgo. Lo que hacen estos criterios es separar, por ejemplo, a los pacientes con esas manifestaciones clínicas y darle más valor para decir que tienen SAF, para clasificarlos con SAF, si no había factores de riesgo cardiovascular en comparación con que sí los había. Entonces, en un poquito más específico con eso, porque trata de separar a los pacientes de acuerdo con el riesgo cardiovascular cuando tienen esas manifestaciones clínicas. El primer criterio es que haya un criterio clínico de los dominios que ellos mencionan aquí, que son 6 dominios, junto con un criterio de laboratorio, que está aquí también mencionado. Bueno, el criterio de laboratorio es tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, alguno de los 3 en algún momento, y ya si eso se ha presentado tanto la manifestación clínica como los anticuerpos, se puede empezar a puntuar, a dar, pues sí, a darle puntos a cada una de las manifestaciones presentes, teniendo en cuenta que se puntúa la que tenga mayor valor. Finalmente, si se hacen todos estos criterios y el puntaje es mayor de 3, se clasificaría al paciente con síndrome antifosfolípidos. Y eso sería lo que se actualizó. Se cambiaron los dominios clínicos, son más amplios porque en las anteriores se tenía en cuenta la morbilidad obstétrica y las trombosis, pero no habían manifestaciones no trombóticas, por ejemplo, como lo de la alteración valvular cardíaca, la libido racemosa, todas esas alteraciones, la trombocitopenia también, no se habían tenido en cuenta en los anteriores criterios de SAP, mientras que en estos ya se tienen en cuenta todas esas manifestaciones y se clasifican o se les da importancia según si se relacionan con factores de riesgo cardiovascular conocidos o no. Listo. Entonces, ellos al final, pues aquí quería traer como un poquito de lo que se dijo con estos criterios al final, y es que puede que ahora hayan pacientes que cumplan los criterios clínicos y los criterios de laboratorio, pero por la suma, pues o sea, como tal, al final no cumplen con suficientes puntos para ser clasificados con síndrome antifosfolípido. Entonces, lo que se dice es que hay que investigar un poco más sobre esas manifestaciones, las personas que no cumplen esos criterios y qué se podría hacer a futuro con esa situación. También ponen otras condiciones similares, pero eso era algo que quería mencionar. Y listo, en cuanto al tratamiento del SAF, también muy brevemente, pues en primer lugar, es bastante como, por así decirlo, controvertido, y eso obviamente las personas con experticia en esto, pues sabrán específicamente en qué condiciones y qué no, pero en 2019, por ejemplo, se habían dado unas recomendaciones de EULAR de cómo se harían estos tratamientos a los pacientes con SAF. La primera es que algunos pacientes no tienen SAF, algunas personas no tienen SAF, pero tienen unos perfiles de anticuerpos de alto riesgo, por ejemplo, tener anticoagulante lúpico positivo persistentemente o tener anticoagulante lúpico con otro anticuerpo o ser triple positivo y tener los 3 anticuerpos positivos persistentemente sin tener todavía una manifestación clínica. Y lo que se ha propuesto es que en algunas de estas situaciones se podría dar tromboprofilaxis con bajas dosis de aspirina. Sin embargo, pues esto dependerá mucho de la práctica de cada persona y es algo pues que se tiene en las guías de EULAR. Luego tenemos la anticoagulación. La anticoagulación en el SAF se debería empezar después del primer episodio trombótico. O sea, las manifestaciones del SAF están, o sea, sí están ahí, ¿cierto? Las manifestaciones del SAF incluyen la trombosis. Si una persona con esos anticuerpos altamente elevados, persistentemente positivos, presenta una trombosis, en ese momento ya lo que habría que hacer es una anticoagulación, que generalmente es con warfarina o antagonistas de la vitamina K. Esa anticoagulación no tiene un tiempo definido para terminarse porque el riesgo de trombosis puede ser muy alto después de que se tiene una primera trombosis. Entonces, generalmente sería como que se seguiría con warfarina tiempo indefinido con una meta de INR de 2 a 3 y esa meta se podría reevaluar si se debe subir dependiendo de si, por ejemplo, el paciente presenta otra trombosis o si hay alguna alteración, pues más adelante
que amerite eso, e incluso en esas mismas situaciones, en caso de que haya una adherencia adecuada, se consideraría agregar al tratamiento aspirina o heparina. Igualmente, pues eso de manera muy general. En cuanto al SAF obstétrico, hay algunas especificaciones también. Por ejemplo, en que las mujeres con SAF obstétrico únicamente que no hayan tenido manifestaciones clínicas, pero que tengan anticuerpos antifosfolípidos, podría darse tratamiento con aspirina y heparina de manera profiláctica. En pacientes que hayan tenido complicaciones obstétricas a pesar de ese tratamiento, pues también se está evaluando toda esa parte de dar pues tratamiento antiagregante, pues sí, como todo este tratamiento profiláctico. Y se podría ajustar la dosis de heparina, añadir o dosis bajas de prednisona durante el primer trimestre del embarazo. Hidroxicloroquina, perdón. Y también hay otras definiciones, por ejemplo, en mujeres que hayan presentado SAF trombótico, en ese caso se daría aspirina y no warfarina durante la gestación, pero se cambiaría de heparina a una dosis terapéutica. Pues se cambiaría de la warfarina por la heparina. Y se continuaría con profilaxis con heparinas de bajo peso molecular hasta 6 semanas después del parto por el riesgo de trombosis después, pues, durante el perpedio. Luego tenemos el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Esta es una condición mucho más compleja y en este caso el tratamiento es similar, pero mucho más avanzado, por así decirlo, que en los casos anteriores. Sería anticoagulación, también se ha relacionado pues como que los glucocorticoides podrían ayudar, la heparina, la plasmaféresis, la inmunoglobulina intravenosa y que si hay resistencia a todos estos tratamientos, terapias que depleten células B como el rituximab o inhibidores del complemento, pero eso efectivamente es mucho más avanzado y esto era para traer un poquito como el tratamiento del SAF. Eso era lo que tenía para comentar el día de hoy y muchas gracias, espero que estén muy bien.